Cuando tus ojos se cierran, ¿qué ve realmente tu alma? Edgar Cayce, el profeta durmiente, intentó advertirnos. Hoy, desvelaremos los misterios ocultos de esos viajes nocturnos. Más allá de la sabiduría ancestral, hay una iluminación espiritual aguardándote. Esto no es solo un video, es una llave hacia el universo esotérico que tu ser transita cada noche. Exploraremos la separación sutil, el enigma del cordón de plata, y cómo la alquimia interior se gesta en planos etéreos. Aprenderás a protegerte de lo invisible, a dominar el sueño lúcido, y cómo la energía cósmica actual amplifica cada travesía, incluso verdades guardadas en textos prohibidos. Si estás listo para transformar tu comprensión, deja tu me gusta, comparte este conocimiento y suscríbete para continuar esta profunda revelación. Cuando el cuerpo mortal se entrega al reposo, se inicia un proceso mucho más profundo que el simple descanso fisiológico. Lo que para la ciencia materialista es un mero cese de la actividad consciente, para la sabiduría ancestral es la puerta a una odisea existencial. Tu conciencia, ese núcleo inmutable de tu ser, no se disuelve. Por el contrario, se desprende de su vehículo denso, el cuerpo físico, para embarcarse en un viaje a través de dimensiones que escapan a la percepción ordinaria. Este desdoblamiento, a menudo involuntario y subconsciente, es un acto de pura alquimia interior, donde el espíritu se purifica y expande. Más allá de las limitaciones terrenales, el velo que se desgarra cada noche revela una compleja arquitectura de la realidad, compuesta por planos vibratorios que tu alma navega con una familiaridad olvidada. El primer paso de esta travesía es la transferencia de tu conciencia a un vehículo más sutil, conocido por muchas tradiciones esotéricas como el cuerpo etérico o doble etérico. Este es el contrapunto energético de tu forma física, el molde vital que sustenta tu existencia. Durante el sueño, la conciencia opera principalmente desde este cuerpo, aunque aún ligada al físico por un filamento lumínico de indescriptible belleza y fragilidad en el cordón de plata. Este vínculo es el ancla, la cuerda de seguridad, que evita que la chispa divina se desvincule por completo de su recipiente terrenal, garantizando el retorno al despertar. Si este cordón se rompe, la vida física cesa, liberando al espíritu por completo. Los antiguos egipcios, en sus textos prohibidos y rituales funerarios, ya comprendían la vitalidad de esta conexión, representándola en jeroglíficos que hoy apenas intuimos, dejando pistas en cámaras secretas y pergaminos ocultos de su verdadera sabiduría más allá del plano físico etérico, que resuena con nuestras funciones vitales y la energía de la vida misma. Se extiende el vasto y enigmático plano astral intermedio. Piensa en él como un océano de emociones, deseos y formas de pensamiento, tanto individuales como colectivas. Aquí, los sueños toman formas vívidas y a menudo simbólicas, revelando las verdades y conflictos internos que el día reprime. Es un reino mutable, donde la manifestación de la voluntad y el pensamiento es casi instantánea. Aquellos que viajan conscientemente por el astral, ya sea a través de sueños lúcidos o proyecciones astrales deliberadas, se encuentran con paisajes oníricos que pueden ser paradisíacos o, por el contrario, escenarios de pesadilla, reflejo de las vibraciones predominantes. Las entidades que lo habitan son tan diversas como las estrellas, desde guías espirituales y seres de luz que buscan impartir conocimiento, hasta elementales y, lamentablemente, también residuos energéticos de bajas pasiones humanas, las llamadas Barbas Trails, que se alimentan de la negatividad. Este plano es un crisol de experiencias donde se procesan los traumas, se resuelven conflictos emocionales subconscientes y, en ocasiones, se recibe orientación invaluable. Pero para navegar sus misterios ocultos con seguridad y discernimiento, se requiere una pureza de intención y una firmeza mental que pocos cultivan conscientemente. Es en este espacio intermedio donde la energía cósmica se filtra hacia nuestra realidad, tiñéndola con las improntas de las emociones y pensamientos dominantes de la humanidad. Es un espejo, un reflejo amplificado de nuestra propia psique, donde las semillas de nuestra alquimia interior comienzan a germinar, transformando lo denso en sutil. Sin embargo, el viaje no termina ahí. Por encima del astral se encuentra el plano mental superior, a menudo interconectado con lo que en algunas tradiciones se conoce como los registros akáshicos. Este es el reino de las ideas puras, de la sabiduría universal y de los arquetipos divinos. Aquí, la mente no opera con la lógica lineal terrenal, sino a través de la comprensión intuitiva y la visión holística, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. Acceder a este plano durante el sueño es un logro para la mayoría, reservado para aquellos que han avanzado significativamente en su iluminación espiritual y han refinado su alquimia interior a través de años de disciplina, meditación profunda
y la búsqueda incansable de la verdad. En los registros akáshicos se dice que está grabada cada experiencia, cada pensamiento, cada emoción de cada ser que ha existido o existirá, no solo en la Tierra, sino en todo el cosmos. Es la biblioteca cósmica del universo, donde se encuentran las verdaderas sabiduría ancestral sobre el propósito de la vida, el destino del alma y las leyes que rigen la creación y disolución de mundos. Los profetas, visionarios y grandes maestros de la humanidad han accedido a fragmentos de esta vasta biblioteca, traduciendo sus revelaciones en enseñanzas que a menudo se han malinterpretado, se han diluido a través de los siglos o, peor aún, se han suprimido deliberadamente, convirtiéndose en los llamados textos prohibidos que la ortodoxia ha querido borrar de la memoria colectiva, temiendo el poder del conocimiento sin filtros. La energía cósmica fluye aquí en su forma más pura, informando la existencia misma. Es la fuente inagotable de toda manifestación a comprender. Estos planos no es un ejercicio intelectual vacío, es la clave para desbloquear el potencial latente de tu propia conciencia y para entender la verdadera naturaleza de tu ser inmortal. La calidad de tus viajes nocturnos, la lucidez de tus sueños, la profundidad de las revelaciones que recibes. Todo ello está directamente relacionado con la vibración de tus cuerpos sutiles y la pureza de tu intención. Al elevar tu conciencia, en la vigilia, facilitas estos viajes nocturnos, transformándolos de meras divagaciones subconscientes en expediciones deliberadas de autodescubrimiento y aprendizaje. La energía cósmica que fluye incesantemente a través de estos planos te ofrece la oportunidad de sanar, aprender y evolucionar incluso mientras tu cuerpo físico descansa, trascendiendo las limitaciones del espacio-tiempo lineal. Pero ¿qué sucede cuando la memoria de estos viajes se desvanece al despertar, dejándonos solo con un eco lejano o una sensación de irrealidad? ¿Es un olvido natural, una protección para nuestra frágil mente diurna o una barrera impuesta por fuerzas que no desean que recordemos nuestra verdadera capacidad? Y si podemos viajar tan lejos y acceder a tanta información y experiencia, hay entidades que también pueden viajar hacia nosotros o incluso influir en nuestros sueños y en el velo entre mundos. Las preguntas que resuenan en el umbral del despertar. Si la memoria se desvanece, si el velo es grueso, ¿es acaso por una protección intrínseca o por una velada manipulación? En este laberinto de la conciencia, el hilo que conecta lo etéreo con lo terrenal es el eslabón más vital y, a menudo, el más incomprendido en el cordón de plata, una noción arraigada en la sabiduría ancestral y sus misterios ocultos, que describe el nexo energético, la luminosa hebra que une el alma, o cuerpo astral, con su contraparte física. Piensa en él como un ancla lumínica, un cordón umbilical cósmico que, mientras permanece intacto, garantiza el retorno seguro del viajero al lecho de su cuerpo. Su naturaleza vibracional lo hace casi indetectable para los sentidos físicos, pero es tan real como el aliento que tomas. Una corriente constante de energía cósmica que pulsa entre mundos en este cordón. No es una mera fantasía poética, es una realidad vibracional, descrito en diversos textos prohibidos y tradiciones esotéricas a lo largo de los milenios. Es la arteria por la que fluye la energía cósmica, nutriendo el cuerpo físico con la vitalidad de la esencia superior, incluso cuando ésta se aventura por los planos astrales. Los antiguos egipcios, en sus complejos rituales funerarios y sus conocimientos sobre el Se y el Ba, entendían la importancia de esta conexión. Para ellos, el Ka, el doble etérico o alma, podía separarse del cuerpo, pero siempre permanecía, unido por un lazo invisible que les permitía regresar. Sus escritos en los textos de las pirámides y el libro de los muertos, aunque velados, aluden constantemente a la necesidad de mantener íntegra esta conexión para la supervivencia en el más allá y el regreso cíclico del alma. Similarmente, en el budismo tibetano, las enseñanzas sobre el bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, insinúan la delicada transición cuando este cordón se deshilacha, una fase donde la conciencia se separa del vehículo físico de forma irreversible. Incluso el Eclesiastés, en su sabiduría bíblica, lo alude con una imagen potente y enigmática antes que se rompa el hilo de plata y el cuenco de oro se estrelle. Esta frase, envuelta en velos de misticismo, ha sido interpretada por generaciones de místicos y buscadores de la sabiduría ancestral como una referencia directa a la interrupción de la vida física, el cese del flujo de vida que mantiene unida la conciencia a su recipiente corporal, una señal inequívoca del final de la existencia terrenal. Esta recurrencia en diferentes culturas y épocas no es una coincidencia, sino un eco de un conocimiento primordial, uno de los misterios ocultos que se han transmitido de boca en boca, de iniciación en iniciación, durante un viaje astral consciente. Este cordón se extiende, se alarga hasta distancias que la mente lineal
apenas puede concebir. Puede atravesar dimensiones, viajar a través del tiempo y el espacio, manteniendo siempre esa conexión umbilical con el cuerpo físico. Es el punto de retorno, el hilo de Ariadna, en el laberinto de la existencia multidimensional. Su existencia es la garantía de que, no importa cuán lejos te aventures, la gravedad de tu propio cuerpo, la resonancia de tu propia esencia, te atraerá de vuelta. La iluminación espiritual que surge de estos viajes, la alquimia interior, que se opera en el ser al confrontar la vastedad del universo, depende enteramente de la seguridad y la robustez de este lazo. Algunos videntes lo describen como un haz de luz plateada pulsante, otros como una nebulosa luminosa que se extiende desde la región del ombligo o la frente del cuerpo físico hasta el cuerpo astral. Su grosor y brillo pueden variar según la vitalidad del individuo y la profundidad de su conexión espiritual. Un cordón grueso y brillante indica una fuerte conexión, una salud energética robusta y una mayor facilidad para la proyección y el recuerdo. Pero, ¿qué sucede si este cordón se daña o, peor aún, se rompe? Aquí residen muchos de los misterios ocultos y temores infundados que han envuelto el concepto de la proyección astral. En la mayoría de los casos, el cordón de plata es increíblemente elástico y resiliente. Un corte accidental durante un viaje astral consciente es una imposibilidad casi absoluta, ya que el cordón solo se rompe en el momento final de la muerte física, cuando su propósito ya no es necesario. Es el mecanismo biológico y espiritual que señala el fin de la estancia del alma en ese cuerpo particular. Sin embargo, puede ser debilitado o tensado por experiencias de trauma extremo, miedo paralizante, shocks emocionales severos, exposición prolongada a energías negativas o incluso por un regreso abrupto y no armonizado al cuerpo físico. Un cordón debilitado puede manifestarse como una sensación de desorientación crónica, dificultad para anclarse plenamente en el presente, fatiga crónica inexplicada, apatía, una vaga sensación de desconexión del propio cuerpo o de la realidad circundante, e incluso problemas de memoria o concentración. Es como si la señal entre el alma y el cuerpo no fuera lo suficientemente fuerte, resultando en una niebla mental o en una incapacidad para integrar completamente las experiencias espirituales. La vitalidad física se resiente, y la persona puede sentirse como un autómata, sin la chispa de la vida para mitigar estos efectos y fortalecer este lazo vital. Las tradiciones de sabiduría ancestral ofrecen caminos a través de la alquimia interior. Esto implica prácticas como la meditación profunda para centrar la conciencia, el cultivo de la paz mental, la purificación del campo energético a través de dietas conscientes y ejercicios de respiración, pronegium y la visualización de la energía cósmica fluyendo a través del cordón, fortaleciéndolo y reparándolo. Ritualistas expertos en los textos prohibidos también hablan de la importancia de la intención pura y el amor incondicional, como los mayores protectores de este lazo sagrado. Restaurar la integridad vibracional del individuo no solo permite una mayor fluidez de la energía vital, sino que también facilita una conexión más profunda y lúcida con el yo superior, potenciando la iluminación espiritual en la noción de que entidades malignas puedan cortar este cordón a voluntad. Es uno de esos misterios ocultos que alimentan el miedo, pero que rara vez se corresponden con la realidad de la sabiduría esotérica. Estas influencias pueden causar perturbaciones, generar miedo o intentar desorientar al viajero astral. Incluso pueden intentar engañar o atrapar al alma en planos inferiores, pero rara vez pueden romper el lazo vital que está inherentemente protegido por leyes cósmicas superiores. El verdadero peligro radica en el propio miedo del individuo, que puede hacer que retraiga su energía o se desconecte voluntariamente de la experiencia, forzando un retorno precipitado que sí puede generar una pequeña fisura en la conexión, una especie de quemadura momentánea por fricción energética. Esta fisura puede tardar tiempo en sanar, dejando al individuo vulnerable a fugas de energía o una sensación de estar fuera de sincronía. La iluminación espiritual, entonces, no solo se trata de viajar lejos, sino de regresar con la conciencia intacta, integrando las revelaciones y fortaleciendo la unión entre el yo físico y el yo superior. Es un viaje de ida y vuelta, siempre, con el propósito de la integración. Pero si este cordón es el hilo que nos ata a esta existencia y nos permite regresar, que de los hilos invisibles que nos atan a las ilusiones de esta realidad, o a las memorias de vidas pasadas que aún resuenan en nuestro ser, ¿existe acaso otro tipo de cordón? Uno que nos une no solo a nuestro cuerpo y a nuestra vida actual, sino a la trama misma del destino y a la herencia kármica de nuestra alma a través de innumerables existencias. El viaje apenas comienza, y cada revelación nos abre a nuevas e inquietantes preguntas. Es precisamente en esos intersticios, en las fisuras de nuestra conciencia, donde los velos se adelgazan y aquello que acecha en los reinos sutiles
puede percibir nuestra presencia. Durante el sueño, cuando el alma emprende sus viajes o simplemente descansa y recarga, el cuerpo físico y su campo energético se vuelven particularmente permeables. Es un momento de profunda vulnerabilidad y, al mismo tiempo, de inmensa oportunidad para la iluminación espiritual. Sin embargo, esta permeabilidad es una espada de doble filo. Existen entidades que la sabiduría ancestral y los textos prohibidos han documentado a lo largo de eones. Los llamados parásitos astrales y los vampiros energéticos no son fantasmas en el sentido popular, sino seres de baja vibración, meras sombras de existencia, que se nutren de nuestra vitalidad, de nuestras emociones de miedo, ansiedad o desesperación, se adhieren a nuestro campo áurico como lapas invisibles, extrayendo gota a gota nuestra energía cósmica, dejando una estela de fatiga, desorientación y una inexplicable pesadez existencial. Las señales de su incursión son sutiles, a menudo confundidas con el estrés o el agotamiento diario. Despertar más cansado de lo que se acostó, como si la noche hubiese sido una labor ardua en lugar de un bálsamo. Pesadillas recurrentes de persecución, ahogo o sensaciones de inmovilidad y opresión en el pecho, que van más allá del simple mal sueño y se sienten extrañamente reales y viscerales. Irritabilidad injustificada al amanecer, una niebla mental que no se disipa con el café, o la sensación de que la propia energía vital ha sido succionada, dejando un vacío, un hueco en el pecho o en el plexo solar. A veces, pueden manifestarse como dolores errantes en el cuerpo, zumbidos en los oídos, escalofríos repentinos, sin causa aparente, o incluso la percepción de sombras furtivas en la periferia de la visión al despertar. Estos son los ecos de una batalla librada en un plano que la mayoría de la humanidad ignora. Es el susurro de los misterios ocultos revelando una verdad incómoda. No estamos solos en la noche, y no todo lo que nos rodea busca nuestro bien. Afortunadamente, la misma sabiduría ancestral que nos alertó sobre estas entidades, también nos legó un arsenal de técnicas para la protección y la purificación. La primera línea de defensa es la limpieza energética de nuestro espacio sagrado, el dormitorio, el humo sagrado de la salvia blanca o el palo santo, empleado en rituales de purificación por chamanes y pueblos originarios desde tiempos inmemoriales. No solo limpia el aire, sino que eleva la vibración del ambiente, haciendo que sea inhóspito. Para las entidades de baja frecuencia, visualice cómo el humo disipa la oscuridad y el estancamiento, dejando una estela de luz y claridad. La sal marina gruesa, esparcida en las esquinas de la habitación o en un pequeño cuenco bajo la cama, actúa como un potente absorbente de energías negativas. El sonido vibracional de un cuenco tibetano o campanas de viento puede romper patrones energéticos estancados, restaurando la armonía vibratoria. Cada elemento es una llave para desbloquear el poder innato de nuestro entorno, transformándolo en un santuario impenetrable más allá del espacio físico. Nuestra propia energía es el escudo más formidable. Ciertos cristales actúan como centinelas silenciosos, amplificando nuestra propia energía cósmica y desviando las influencias indeseadas. La termalina negra, una piedra de tierra, es un ancla potente, conocida por su capacidad de absorber y transmutar la energía negativa antes de que pueda penetrar nuestro campo áurico. Colocada cerca de la cama o llevada como talismán, crea una barrera protectora. La amatista, con su vibración serena, no solo induce sueños pacíficos, sino que también protege el psique de ataques, transmutando el miedo en paz. La obsidiana, una gema volcánica, actúa como un espejo psíquico, reflejando cualquier intento de manipulación o vampirismo energético. Estas piedras no son amuletos pasivos, son herramientas vibratorias que nos sintonizan con frecuencias. Deep Protection, recordándonos la interconexión entre la materia y el espíritu. La purificación personal es un acto de profunda alquimia interior. Antes de dormir, visualice una esfera de luz blanca, dorada o violeta que emana de su corazón, expandiéndose lentamente hasta envolver todo su cuerpo, sellando cualquier fisura en su aura. Imagine esta luz como un escudo impenetrable que repele todo aquello que no sea amor y luz. Realice una breve meditación de conexión a tierra, visualizando raíces que nacen de sus pies y se hunden profundamente en la tierra, descargando cualquier energía densa o estresante acumulada durante el día. La intención es clave and declare su espacio como sagrado y su ser como inviolable. Estas prácticas, aparentemente simples, son expresiones de la voluntad soberana del espíritu, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad energética. La iluminación espiritual no es solo un estado de éxtasis, es también el dominio de uno mismo, la capacidad de discernir y protegerse de las sombras. El despertar a estas verdades es el primer paso para retomar el control sobre nuestra propia vitalidad. Y el camino de la conciencia nos lleva a preguntar:
¿Cómo se relacionan estas sombras con los hilos kármicos que nos atan a ciertas repeticiones o a los patrones emocionales que creemos nuestros, pero que quizás son herencias de linajes más antiguos? Si los patrones kármicos y los legados ancestrales se anidan en nuestra psique, manifestándose en el día, ¿dónde mejor explorarlos y reconfigurarlos que en el lienzo ilimitado del sueño? No hablo de sueños comunes, imágenes fugaces que se desvanecen al alba, sino de un estado más profundo, un santuario donde la conciencia no duerme, sino que se expande en el sueño lúcido. Es el portal a una realidad paralela, un puente entre el consciente y el inconsciente, donde uno se convierte en el arquitecto y el explorador simultáneo de su propio universo onírico. Imaginen un momento en que, en medio de la vorágine de lo irreal, una chispa de lucidez enciende la noche. De repente, la gravedad es una sugerencia, las paredes se disuelven con un pensamiento, y los paisajes mutan a voluntad. Esta es la esencia del sueño lúcido, en ser plenamente consciente de que se está soñando, y con esa conciencia, la capacidad de influir y moldear la experiencia a los beneficios de esta navegación nocturna consciente trascienden la mera curiosidad. Es una forma potentísima de alquimia interior, transformando el plomo de las limitaciones subconscientes en el oro de la automaestría. En este espacio, pueden enfrentarse miedos arraigados, ensayar habilidades, resolver problemas complejos que el intelecto diurno no alcanza, o incluso buscar guía en arquetipos o seres superiores. Es un laboratorio personal para la iluminación espiritual, donde las verdades profundas del ser se revelan sin los filtros de la percepción ordinaria. Se puede volar, respirar bajo el agua, viajar a lugares inimaginables, o incluso encontrarse con aspectos olvidados de uno mismo o con guías que aguardan en los reinos etéreos, ofreciendo sabiduría ancestral que trasciende el tiempo y el espacio. Pero, ¿cómo se abre esta puerta? La clave reside en la intención y la persistencia. La primera técnica fundamental es el recuerdo de sueños. Lleve un diario de sueños junto a su cama. Al despertar, antes de moverse o abrir los ojos por completo, intente recordar y anotar todo lo que pueda, por fragmentado que sea. Esto entrena a la mente para valorar y retener la información onírica, creando un sendero neuronal hacia el subconsciente. Cada vez que registre un sueño, afirme su intención de volverse lúcido en el siguiente. La segunda práctica esencial son las revisiones de realidad. A lo largo del día, varias veces, pregúntese: ¿estoy soñando ahora? Y luego, realice una pequeña prueba. Intente empujar un dedo a través de la palma de su otra mano, o mire un texto. Desvíe la mirada y vuélvalo a leer para ver si cambia. Intente volar un poco o saltar para ver si la gravedad responde de forma diferente. Si el mundo real responde de manera predecible, usted está despierto, pero si lo hace lo contrario, si su dedo atraviesa su mano o el texto cambia, sabrá que la repetición de esta pregunta y prueba en la vigilia condiciona a su mente para realizarla también en el sueño, donde las leyes físicas son maleables. Es en ese momento de reconocimiento de «estoy soñando» que la lucidez se encienden para aquellos más audaces. Existen técnicas como la inducción mnemónica de sueños lúcidos, o MILD, por sus siglas en inglés, que implica despertarse después de unas pocas horas de sueño, recordar un sueño reciente y luego volver a dormirse con la intención clara de reconocer cuando se esté soñando de nuevo. También existe el Wild's Wake-Induced Lucid Dreams, donde uno intenta mantener la conciencia mientras se duerme, navegando por los estados hipnagógicos, esas visiones y sensaciones que preceden al sueño, hasta transitar directamente al sueño lúcido. Estas últimas requieren mayor práctica y paciencia, pero ofrecen una entrada directa y vívida. Una vez dentro del sueño lúcido, la estabilidad es crucial. El entusiasmo inicial puede ser tan abrumador que lo despierte. Para en sus manos, observe los detalles, gire sobre sí mismo o demande claridad al entorno. Más lucidez, estabilizar, son anclas verbales poderosas. No tema la oscuridad o las figuras inesperadas, son proyecciones de su propia psique o del inconsciente colectivo. Y en este espacio, usted es el soberano. En los antiguos chamanes, místicos y adeptos de la sabiduría ancestral no veían el sueño como una mera pausa de la realidad, sino como otra dimensión de existencia. Los textos prohibidos y las tradiciones orales a menudo describen estas travesías nocturnas como viajes astrales, donde el alma se desprende parcialmente del cuerpo físico para explorar otros reinos de la energía cósmica. El sueño lúcido es, en esencia, una forma consciente y controlada de este desdoblamiento, una herramienta para acceder a misterios ocultos y a una percepción ampliada de la realidad. Al dominar el sueño lúcido, no solo se transforma su experiencia nocturna, sino que se reconfigura su relación con la realidad misma. Se comprende que la realidad no es tan sólida como parece,
que la conciencia es el verdadero fundamento de todo, y esta comprensión nos lleva inevitablemente a cuestionar los velos de la existencia, no solo en el sueño, sino en la vigilia. Si podemos moldear nuestros sueños con nuestra voluntad, ¿qué límites tiene nuestra capacidad de moldear nuestra realidad consciente? Esta pregunta resuena con una verdad aún más profunda, una que desafía la propia estructura de lo que consideramos real, preparándonos para las revelaciones que aguardan más allá de las fronteras del tiempo y el espacio tridimensional, pregunta que resonó al final de nuestro último encuentro. Esa indagación sobre los límites de nuestra capacidad para moldear la realidad consciente no es una mera conjetura filosófica, es la clave, el umbral hacia una verdad ineludible que la humanidad, en su conjunto, comienza a despertar. Estamos, en este preciso instante de la historia planetaria, en medio de una transformación sin precedentes, un ascenso vibratorio que no se limita a unos pocos elegidos, sino que es un llamado colectivo a una nueva fase de existencia. La Tierra misma, en su sabiduría intrínseca, está elevando su frecuencia, y con ella, cada ser vivo que la habita es invitado a sintonizarse con esta nueva resonancia. Este cambio no es aleatorio, ha sido profetizado en las más remotas escrituras y transmitido a través de la sabiduría ancestral de culturas que comprendieron los ciclos cósmicos mucho antes de nuestra era tecnológica. Los druidas, los sacerdotes egipcios, los sabios mayas y los monjes tibetanos, en sus textos prohibidos o en sus conocimientos velados, describieron una época en la que los velos entre las dimensiones se adelgazarían, cuando la energía cósmica fluiría con una intensidad inusitada, exponiendo tanto lo sublime como lo latente dentro de la psique humana y planetaria. Lo que observamos hoy, la creciente ola de ansiedad, la polarización extrema, pero también el florecimiento de la empatía, la búsqueda de significado y el anhelo por una conexión más profunda, son síntomas de este gran parto cósmico. Se percibe una aceleración del tiempo, una intensificación de las experiencias y una emergencia de talentos y sensibilidades que antes permanecían latentes o eran considerados anormales. La intuición se agudiza, las sincronicidades abundan, pero también lo hacen las confrontaciones energéticas, los ataques psíquicos sutiles y la sensación de ser drenado por las emociones ajenas a nada. A medida que la conciencia colectiva se expande, la sensibilidad individual a las interacciones energéticas se magnifica exponencialmente. Ya no es posible ignorar las vibraciones sutiles, las emociones de los demás, la atmósfera de un lugar o la resonancia de ciertos pensamientos. Aquellos que antes permanecían ajenos a estas influencias, ahora las perciben con una claridad abrumadora, a menudo sin la preparación o las herramientas para procesarlas. Esta hipersensibilidad, si bien es un signo de evolución, también puede convertirse en una carga si no se gestiona con discernimiento. Es como si el volumen del universo se hubiera subido, y de repente, escuchamos cada susurro y cada grito, cada armonía y cada disonancia en el vasto coro de la existencia. Aquí radica la crucial importancia de la protección espiritual. No hablo de amuletos o rituales externos para desviar supuestas malas vibras. Aunque estos puedan tener un rol simbólico para algunos, hablamos de una fortificación interna, una alquimia interior que transmuta la vulnerabilidad en resiliencia, el miedo en discernimiento y la confusión en claridad. En esta era de flujo energético acelerado, donde los misterios ocultos de nuestra propia naturaleza y del cosmos se revelan con mayor urgencia, la mente se convierte en un campo de batalla si no está anclada en la verdad de su propia soberanía. Sin un escudo consciente, las corrientes psíquicas de la frustración colectiva, el miedo generalizado y la desesperación pueden infiltrarse, erosionando la paz interior y desestabilizando la salud mental. La integridad psíquica, la capacidad de mantener la propia coherencia y cordura frente a la avalancha de estímulos y emociones externas, se ha convertido en la joya más preciada. Protegerse no es erigir muros, sino volverse transparente y poroso a la luz, al tiempo que se establecen límites firmes contra la densa oscuridad. Es aprender a discernir la propia energía de la ajena, a no absorber la carga emocional de otros, y a desapegarse del drama colectivo que, como una densa neblina, busca oscurecer el camino. En proteger nuestra energía no es aislarse, sino aprender a discernir qué resonancias nos elevan y cuáles nos arrastran. Es reconocer que cada interacción, cada pensamiento, cada emoción es una transacción energética. Es cultivar un campo áurico tan fuerte y claro que disipe automáticamente aquello que no le pertenece, no por rechazo sino por pura incompatibilidad vibratoria. Esto se logra a través de prácticas conscientes, el enraizamiento profundo con la tierra, la respiración deliberada que purifica el aliento, la visualización de una luz protectora que emana del propio corazón, y el cultivo de la compasión. Esta última es clave en sentir por el otro sin permitir que su dolor se ancle en nuestro propio ser. Este proceso es fundamental para la iluminación espiritual en el contexto actual.
pues sin esta base, la expansión de la conciencia puede llevar a la fragmentación en lugar de a la integración. Muchos que se abren a estas nuevas energías, sin una base sólida, terminan experimentando episodios de despersonalización, fatiga crónica, ataques de pánico, o un profundo sentimiento de desorientación. Su anhelo de conexión los deja expuestos, como naves sin ancla en una tormenta oceánica, vulnerables a cualquier corriente adversa. La alquimia interior de la que hablamos implica un profundo trabajo de auto-observation y purificación. Reconocer y sanar las propias heridas, disolver los patrones de pensamiento limitantes y liberar las emociones reprimidas que actúan como puntos de anclaje para energías indeseadas. Es un proceso de destilación del ser, eliminando las impurezas para que el espíritu pueda brillar sin velos. Solo desde este lugar de pureza y fortaleza interna se puede interactuar con el mundo de forma consciente, sin ser arrastrado por sus corrientes. La verdadera protección reside en la transparencia del ser, en la ausencia de sombras que puedan ser manipuladas o explotadas. Cuando uno es luz, la oscuridad no tiene dónde anidar. La coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción crea una armadura impenetrable, pues la verdad de nuestro ser se vuelve nuestra mayor defensa. El automar incondicional, la gratitud y la alegría genuina actúan como repelentes naturales de las bajas vibraciones, elevando nuestra propia frecuencia, hasta hacerla inaccesible para lo que no resuena con la plenitud. La evolución humana no es solo intelectual o tecnológica, es fundamentalmente una evolución de la conciencia y la capacidad energética. Esta transformación planetaria nos exige un salto cualitativo en nuestra forma de ser y de percibir. Los antiguos maestros siempre insistieron en la primacía de la gran obra interna antes de aventurarse en los reinos externos de la magia o el misticismo. Hoy, esa gran obra es una necesidad vital para la supervivencia y florecimiento de la humanidad. Aquellos que ignoren este llamado a la autogestión energética se verán cada vez más abrumados por el caos del mundo exterior, mientras que quienes lo abracen se convertirán en faros de luz y estabilidad en un mar de cambio. La locura del mundo, el ruido incesante de la información distorsionada, la sobrecarga sensorial, en todo esto conspira contra nuestra paz mental, pero solo si permitimos que penetre en nuestro santuario interior sin resistencia. Mantener la cordura en estos tiempos es un acto de rebeldía espiritual, un testimonio de nuestra capacidad de elegir nuestra propia resonancia. Esta elevación de la conciencia colectiva no solo trae desafíos, sino también oportunidades sin precedentes para la co-creación de una realidad más armónica. La energía cósmica que nos inunda es una fuerza creativa, y si aprendemos a canalizarla con intención y pureza, podemos manifestar una existencia en consonancia con los más altos ideales. Los misterios ocultos de nuestra propia divinidad se revelan a medida que nos protegemos y purificamos, permitiendo una conexión más directa con la fuente de toda vida. La iluminación espiritual ya no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad al alcance de todos aquellos dispuestos a emprender este viaje interior, de alquimia interior. Pero ¿cómo se manifiesta esta alquimia en el tejido mismo de nuestra existencia diaria? Más allá de la mera protección, ¿cómo se traduce esta capacidad de mantener nuestra sanidad y pureza energética en la construcción activa de un futuro que resuene con esta nueva frecuencia planetaria? La respuesta yace en la comprensión de una verdad aún más profunda, una que entrelaza el destino individual con el destino del cosmos, aquella que nos revela que no somos meros espectadores, sino co-creadores activos en esta gran danza cósmica, llevando la llama de la conciencia hacia su próxima y gloriosa fase. Ahora que la llama de la conciencia arde con más intensidad, hemos comprendido nuestro rol como co-creadores en esta gran danza cósmica. Inmersos en la sabiduría ancestral y la energía cósmica, te pregunto, ¿qué nuevos misterios ocultos estás dispuesto a desvelar en tu camino hacia la iluminación espiritual? Comparte tus profundas reflexiones y no olvides suscribirte para que continuemos juntos esta alquimia interior de conocimiento. Nos vemos en la próxima revelación.